Hoy en el Pulso de la Fe hablaremos sobre el matrimonio, un tema que siempre está de moda. ¿Cuáles son los vicios? ¿Cuáles son los defectos para que haya realmente configuración del sacramento en el matrimonio? Por ejemplo, los matrimonios que se celebran en jardines o en playas, ¿son válidos o no lo son? Y luego, ¿qué es lo que puede suceder para que un matrimonio se considere nulo o válido o auténtico o legítimo? El matrimonio es un tema que desde el Pulso de la Fe existe en todas las religiones. Hoy platicaré aquí con un teólogo dogmático, el padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo, para profundizar en este tema que concierne pues casi a todos, el matrimonio. Quédese conmigo, acompáñeme. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Si usted vio el programa de la semana pasada, espero que haya disfrutado mucho como nosotros lo hicimos, platicando con estos dos científicos y tratando el tema de Galileo Galilei. Hemos recibido buenas opiniones y comunicados por parte de usted, cosa que agradecemos. Por lo tanto, hemos considerado que para la próxima semana trataremos un tema similar. Me refiero a la teoría de la evolución de Charles Darwin, para analizar esto que se dice de que si acaso el ser humano desciende del mono o no, y además cuál es la postura de, más que la Iglesia, las iglesias y las religiones en conjunto en torno a esa aseveración de Charles Darwin, y que cómo es que se junta o se enfrenta la evolución propuesta por Darwin y el creacionismo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Así que nos vemos la semana que entra, especialmente los científicos o todos aquellos creyentes interesados en este tema. Bueno, le invito entonces a que no deje de vernos la próxima semana, pero tampoco ahora, porque como les decía, hablaremos sobre el matrimonio. Sin embargo, el Centro Televisivo Vaticano nos envió esta semana una nota que habla sobre Galileo Galilei. Y es que se está celebrando el Año Internacional de la Astronomía y en la Santa Sede, como ya se lo dijimos a usted la semana pasada, se están celebrando algunos congresos y encuentros. Vea usted esta nota a continuación. Habla allí el observador, el director del Observatorio del Vaticano sobre Galileo Galilei. Mire. A los 6 meses del comienzo del Año Internacional de la Astronomía, sigue siendo alta la atención por las numerosas iniciativas ligadas a las primeras observaciones de Galileo Galilei. También la Santa Sede está participando activamente en esta cita, en el marco del indiscutible vínculo que une la contemplación del cielo estrellado y la religión. Para los próximos meses hay programadas, entre otros actos, 2 exposiciones, un Congreso Internacional sobre el tema 1609-2009, desde el nacimiento de la astrofísica a la cosmología evolutiva, y un proyecto de reedición integral de las cartas del proceso de Galileo. También se celebrará el Congreso Internacional La Astronomía, un terreno común para compartir las preocupaciones de la humanidad. Creo que esta es una ocasión muy importante para la Santa Sede. Han pasado 400 años desde que Galileo por primera vez dirigió el telescopio y abrió una ventana a toda la humanidad para mirar y comprender mejor el universo. Esta es una ocasión para demostrar que la Iglesia y la Santa Sede están comprometidas desde siempre en la promoción de la ciencia. En especial pienso en la astronomía. Un signo concreto del compromiso de la Santa Sede en este campo es, con seguridad, el observatorio. Y también puede ayudarnos a comprender mejor la creación. Estos 12 meses pueden también hacer comprender mejor que ciencia y fe no están en contradicción, sino que pueden ayudarse recíprocamente. Así, están maduros los tiempos para una nueva consideración de todo el caso Galilei y de la figura de Galileo, que supo mirar al cielo experimentando un tipo de maravilla nueva. El caso Galileo es un caso complejo. Hay muchos factores en juego, históricos, filosóficos, teológicos, que hacen difícil encontrar una solución que pueda satisfacer a todos. Creo que la Iglesia ha hecho lo que podía, sobre todo cuando Juan Pablo II de alguna manera rehabilitó la figura de Galileo, o cuando el mismo Papa Wojtyła, durante el jubileo de 2000,
pidió perdón por los errores cometidos por la Iglesia. El caso Galileo siempre podrá ser objeto de estudio desde el punto de vista de la Iglesia. Pienso que esta es la ocasión para tender puentes. Nosotros, como Observatorio Vaticano, podemos ser instrumentos de reconciliación entre la comunidad científica y la eclesial. Debemos además tener en cuenta los errores pasados, sacando enseñanzas de ellos para evitar cometer otros y para tener un comportamiento distinto cuando se presenten situaciones nuevas. Pues ya ve usted, esto en más del tema de Galileo Galilei, así lo dijo el padre José Gabriel Funes, quien es el director del Observatorio Vaticano. Le repito la expresión de él: trabajamos para la reconciliación entre la comunidad científica y la Iglesia, y tenemos que aprender de los errores pasados, ambos, porque un científico no deja de ser creyente y un creyente no deja de ser científico. Claro, hay algunos hombres en los que esto se da, pero también ni todos los científicos son creyentes, ni todos los creyentes somos científicos. Así que esto que se está dando en este año internacional de la astronomía, revisando el proceso a Galileo Galilei, es, como lo dijo el padre Funes, un trabajo para buscar la reconciliación entre la comunidad científica y la Iglesia. Pero pasemos al tema que hoy nos ocupa, hablemos del matrimonio, que es sacramento desde el pulso de la fe. Y para abundar en este tema, recibo con afecto a un hombre sabio, a un hombre bueno, a un hombre justo, que reúne esas tres características del sacerdote: sabio, justo y bueno. El padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo, amigo que Dios me regaló. Bienvenido, padre Rafa. Muchas gracias, Bob. En verdad siempre me siento muy contento de compartir contigo ideas, porque al fin y al cabo hay una afinidad bastante grande. Hemos sido formados en Santo Tomás y es la clásica doctrina que expone la Iglesia a través de sus universidades. Y eso nos da la plena seguridad porque es el doctor común. Cuando me hablaste que querías que hablara sobre el sacramento del matrimonio, dije, qué bien. Es una dualidad de términos, pero una unidad. Sacramento del matrimonio. Decía aquel Gandhi, el día en que nosotros le devolvamos su sentido genuino a las palabras, habremos avanzado muchísimo en nuestra comunicación y en nuestra vida. Desgraciadamente, se habla del matrimonio, incluyendo al matrimonio católico, sin tener en cuenta para los católicos que aquella realidad, más que todo, es la presencia de Dios en la vida de los cónyuges. Sacramento es el auxilio que Dios nos ofrece a los hombres para que realicemos una etapa precisa de nuestra vida. Aquí, querido padre Rafa, mi público puede pensar lo siguiente: si hay sacramento del matrimonio, está Dios, como usted acaba de decir, y si no lo hay, no está. Voy con y calma. Es que mire, yo no sé qué disfruto más, si compartirlo a usted con nuestro público, o si cuando nos vamos a cenar usted y yo solitos, que hablamos, bueno, largo y tendido, ¿no? Claro, y muchas gracias por la invitación. Y le voy a recordar cómo es que surgió esta invitación. Resulta que con cierta frecuencia, amigos y conocidos, gente buena, me busca para ver si puedo yo ayudarles a que les autoricen que su matrimonio se celebre en una playa o en un jardín. Y yo les respondo, nada puedo hacer, porque está clara la prohibición por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y me preguntan, entonces el matrimonio de mi tío o de mis papás o de mis abuelitos que se casaron en una playa, ¿no es válido? ¿Se acuerda? Fue cuando le dije, sí, venga, padre, y eche luz en esto. Sí. Partamos de lo básico. Pero le interrumpí, siga, No, por favor. de ninguna manera, no. El derecho canónico, al hablar de matrimonio, habla de un contrato humano entre un hombre y una mujer que buscan precisamente la asistencia de Dios para amarse con mayor plenitud. ¿Y ser felices? El amor trae por consecuencia la felicidad. Pero es el objeto. Fruto de.
todos los que quieren casarse, y fíjate que soy bien listo para decirte que puse el amor, porque todo el que se casa busca ser feliz. ¿Por qué medios? No nos metamos desde el erotismo hasta la sublimidad de una donación y una oblación total. No, simplemente con esa seriedad que nos da la Iglesia al presentar sus formulaciones, es el contrato bilateral de un hombre y una mujer que buscan la presencia de Dios para que ese amor natural que Dios puso también en sus corazones venga a amplificarse en una plenitud tal que vemos entonces la gracia propia de cada sacramento alcanzar su cabalidad. Sacramento del bautizo, gracia propia para que seas hijo de Dios y te comportes como hijo de Dios. Esta definición del matrimonio que nos ha dado Padre Rafael aplica para Iglesia Católica, iglesias protestantes, judaísmo, islam, para todas las religiones. Qué bueno que estamos hablando de legislación católica para católicos. Yo no me meto más y qué bueno que la Iglesia respeta las uniones tal como las presentan cada una de las religiones o creencias. ¡Qué bien! Nosotros creemos en el sacramento. Aquí está lo grave. Si creemos en el sacramento, actuemos de acuerdo con esa credibilidad. Si dice que es presencia de la acción de Dios en nuestra vida y que es para que nos amemos más, tenemos que superar las deficiencias normales que trae este convivir con una fuerza superior a nuestro egoísmo. Este es el famoso problema de los matrimonios. Ya no existe el amor. Dejaste que aquella llama que Dios puso el primer día de tu matrimonio se extinguiera. ¿Qué hiciste con ese fuego? Lo dejaste eclipsar. Pésimo. Tenemos la obligación, los que hemos recibido una gracia sacramental, de que ese don no quede inerte, sino que día a día vaya refloreciendo y vaya amplificándose más y más. Se casan los esposos cristianos para amarse mejor, pero ya no solos, sino con el auxilio de la omnipotencia divina. Le tengo que hacer otra vez la pregunta. Sí. Pensando en mi público, si hay sacramento, está Dios. Si no lo hay, ¿no está? Puede estar Dios en nosotros, pero no hablemos de sacramentalidad. La sacramentalidad es presencia de Dios con un auxilio bien determinado para que se realice una actividad y una misión. A los esposos la Iglesia los envía para que establezcan el reino de Dios a través de todo ese ejercicio propio de la pareja. Va a apoyarlos la gracia propia que es el amor de Dios para que superen todas las pruebas y demás obstáculos que se le presenten en la vida. Más aún, esta es la gracia que debe de perfeccionarse a través de actos. Nosotros tomamos siempre el ejemplo de Cristo. Pablo nos dice, esposo, ama a tu esposa en la forma como amó Cristo a la iglesia, que dio su vida para embellecerla y salvarla. Esposa, ama a tu esposo como la iglesia ama a Cristo, que trata de corresponder por todos los medios posibles a ese amor infinito con que Cristo la ha salvado y la ha engalanado. Bueno, mi público ha de pensar, como también pienso yo esto. Sí. ¿Y qué sucede cuando de los dos solamente uno conoce lo que usted acaba de decir y piensa así, que su objetivo es hacer feliz al otro? ¿Qué sucede cuando uno piensa que nada más tiene que ser feliz uno mismo y que ahí está el esposo o ahí está la esposa para hacerlo feliz a uno?
cuando ese amor se deteriora, o el concepto, y se deriva en que no estoy dispuesto a dar, estoy únicamente dispuesto a recibir, y dado que no estoy recibiendo nada de ti, entonces terminamos con esto. No son pocos los decepcionados, Qué padre. fácil solución a lo humano. ¿Sí? Esto solamente se debe de responder a través de una óptica teológica. Es el momento del crecimiento de la fe. ¿Cómo es posible que yo pueda alcanzar mi perfección con este intruso egoísta que busca tan solo su bienestar y yo me estoy totalmente sacrificando? ¡Qué fe! Y es entonces cuando nos dice el Juan Pablo II en su carta extraordinaria Familiaris Consortium: es la caridad del cónyuge la que va a ganar gracias para que se salve el matrimonio. Usted también es un hombre casado con su Con la comunidad, iglesia. con la iglesia. Y por eso me esfuerzo para cumplir. Y a usted de pronto le puede suceder algo así, que se descubre que como sacerdote está dando, está entregándose, y no de pronto se decepciona. Pero yo Padre conozco Rafa. quién es la iglesia y qué es lo que hace la iglesia por mí. Y entonces allí está la dificultad. Soy profesor en UNAM y soy profesor en otras universidades. Siempre que me casan, les pongo por lo bajo 10 horas de preparación, porque esa es la deficiencia. Es un compromiso, pero que deben de saber a qué se comprometen. A ver, ¿no a veces se decepciona usted cuando piensa, y todo este ministerio, y todo este trabajo que hago, y todo este servicio, valdrá la pena? Fíjate que no. Cuando usted está Yo en te misa y digo ve que uno no. que otro ahí que se está No, honestamente. durmiendo. No, yo ¿No? voy. Y les digo, cuando empiecen a romperse los platos, llámenme. Porque es el momento en que tenemos que rezar y pedirle al Señor que nos metió en este embrollo. Bueno, esto apenas empieza. Voy a hacer una pausa. Sí. Regreso. Hablemos de esto de las playas y los jardines, ¿no? También. Bueno, también. Los vicios, los defectos. ¿Qué es lo que puede hacer que sí haya sacramento y que no haya sacramento? Ajá. Y también, mire, no sé si usted recuerda, había un párroco ahí en San Agustín de las Cuevas, ya grande, creo que le empezó a afectar el Alzheimer o algo así. Y hay una panadería junto. ¿Se ubica el Zocalito de Tlalpan? Viví 12 años en Tlalpan. Bueno, está la iglesia, está la paletería, ¿no? La nevería y todo. Y después una cantina. Y después la cantina. Y luego la panadería y enfrente el mercado. Bueno, entró una vez el sacerdote pues, con la estola, levantó las manos en la panadería y pronunció la fórmula de consagración. Y el panadero, un hombre de fe, bajó las cortinas, cerró la panadería y se fue corriendo al seminario a decir: mi panadería es un sagrario. Todos mis panes son el cuerpo de Cristo. ¿Hubo sacramento o no? Evidentemente que no hubo. Ah, pero déjeme poner esto en emoción. Hago una pausa, regreso con esto y con más. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estoy viendo aquí a San José, que trajimos para usted, no en balde, Padre Rafa, porque es el patrono del matrimonio. San José, que además recibió a un hijo, si lo pensamos bien, que no era suyo, ¿eh? Y por eso esta pieza tan bella, una pieza mexicana, de artistas mexicanos, siglo XVIII, muy bien vestido San José, con su báculo como patriarca, y su guaje allí para emprender el camino, no sabemos si hacia Belén o hacia Egipto o ya de regreso. Si usted en su matrimonio anda con problemitas, póngaselos a San José y dígale: San José, tú que tuviste por esposa a la Virgen María, échanos una manita aquí en este matrimonio, ¿no? A ver si sucede, Padre Rafa, lo que el poeta español Antonio Machado dice: si piensas que ya no hay fuego de amor en tu matrimonio, mete la mano en las cenizas, pero con cuidado,
porque te puedes quemar con el rescoldo, ¿no? Extraordinaria la expresión y todavía Sentimentaloide. más. Muy positiva la actitud. Me ponías una objeción que evidentemente lo que pasa allí es carencia del conocimiento que es el sacramento. Los sacramentos, Por lo del panadero. sí. ¿Hubo sacramento ahí o no? Evidentemente que no. Si no estamos al gusto de nuestras voluntades. Somos ministros de la iglesia y hacemos lo que la iglesia quiere que hagamos, lo que ella quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Si usted se pone ahora la estola, si yo le pongo aquí unos panes, si usted pronuncia la fórmula de la consagración y pone las manos, no hay sacramento. Evidentemente que no soy tan torpe porque conozco qué es el sacramento de la Eucaristía. Hace un tiempo hubo una película que causó mucho impacto precisamente por esta deficiencia en el conocimiento de lo que es el sacramento. Era una película francesa con artistas de primera categoría, Fresnay. La película en francés se llamaba Le Défroqué. Y este hombre, Que en español la pusieron en México. sí, ¿Cómo? el fracasado. Ajá. El fracasado. Eso es lo que significa défroqué. Entonces este señor llega a un bar y le ponen una cubeta llena de vino para que consagre y se burle de aquello que él no quiere ya vivir, que es su ministerio sacerdotal. Una película que impacta, porque al fin y al cabo, después de haber hecho eso, pasa el carretón de la basura y dice, no tienen lugar para otro trozo de basura más, y así termina la película. Pero todo el mundo sale con el impacto de que consagró aquel vino. Y entonces un católico lo toma y se lo bebe íntegramente. Evidentemente que tenemos nosotros que hacer caso a lo esencial del sacramento. Estamos como ministros oficiales de la Iglesia y no podemos permitirnos actuar según nuestra complacencia. Tanto el que pronunció la fórmula del pan, tanto como el que pronunció la fórmula de la consagración sobre el vino, no hay nada, porque la Iglesia no se compromete. La Iglesia se compromete a que hay sacramento en la medida en que se siguen las normas que establece. Si no lo hay, se llama como defecto de forma. No tan solo defecto de forma, sino es defecto esencial, que no hay validez, porque falta lo esencial. Volvemos a los principios. Lo esencial no podemos ni suprimirlo ni cambiarlo. Lo esencial en sus elementos debe de ser lo constitutivo de la naturaleza de aquel ser. Tenemos al hombre, cuerpo y alma. Quítale el cuerpo, ya no tenemos más que espíritu. Quítale el alma, es un cadáver. Aquí también tenemos en todos los sacramentos materia y forma. Materia, lo que la Iglesia exponga. La forma, lo que la Iglesia nos dice que pronunciemos en su nombre para que se realice el sacramento. En el sacramento de la Eucaristía, materia es pan y vino. Pan y vino. ¿Y la forma? Las palabras que el sacerdote dice: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomando el cáliz, esta es, de tal manera que, por ejemplo, para que no se continuara la famosa ordenación en determinadas iglesias, la Iglesia Católica cambió la forma. Y entonces ya no hay continuidad. ¿En qué cambió la forma? Diciendo, por ejemplo, el sacramento del sacerdocio. Ya no es que toque el pan y el vino y que se pronuncien esas palabras, sino que ahora ya se diga otra formulación. ¿Por qué? Porque ella es la que legisla. Ella es la Iglesia la que tiene la autoridad de Pedro para establecer aquello que ates quedará atado y lo que desates será desatado.
Bueno, padre Rafa, pero en el caso, en los dos ejemplos, en el ejemplo que nos pone usted de la película, cuando en una cantina un sacerdote, bueno, parece que consagra una cubeta de vino, y mi ejemplo del panadero de Tlalpan, ¿no? Entonces, hubo la pronunciación de la fórmula, pero ¿qué faltó para que no hubiera sacramento? El sacramento se realiza en toda su unidad. Para que hubiera sacramento, tuvo que, en primer lugar, seguir las leyes de la Iglesia con una estructura ritual. Dentro de la celebración Sí, eucarística. no nada más que te lleven, que se le olvidó al sacristán el poner hostias, pues tráigame de la sacristía un copón y vamos a consagrar. No, señor, hay toda una estructura que tú debes de seguir y empezar desde la anáfora, desde la primera parte, hasta poder consagrar. No nada más, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. No, 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 no. Estamos con una seriedad fungiendo como ministros oficiales dentro de un culto que es lo principal que la Iglesia puede ofrecer a Dios. A ver, padre Rafa, el caso de Vantuán, preso 13 años. En su cárcel se hizo amigo del carcelero, logró que le llevara pan y un poco de vino. Y en su mano, el después cardenal Vantuán usaba la mano como altar y ponía pan y ponía vino y comulgaba en su celda. Pero para esto celebraba toda la Eucaristía, ¿no? Desde el principio hasta el final. ¿Es la estructura? ¡Wow! ¿Es? Tú mismo te diste la respuesta. Bueno, estamos poniendo estos ejemplos para hablar del matrimonio. Vamos hacia allá, Sí. que es lo que se requiere. Sí. Pero antes vamos a ver una nota que nos habla sobre la inminente aparición ya a la luz pública de lo que será la tercera encíclica del Papa Benedicto XVI, que será sobre doctrina social. Y que tiene que ver con el tema de hoy del matrimonio, porque las dificultades económicas que estamos viviendo en todo el mundo, por supuesto que tienen que afectar a una relación de matrimonio que se vive en familia, ¿no? Es muchas veces un punto de conflicto, la carencia de los recursos. Veamos esta nota y regreso para seguir platicando con el padre Rafael López López y entrar a este tema, los defectos en la forma que pueden hacer que haya o que no haya sacramento en el matrimonio. La esperada encíclica social de Benedicto XVI estará dedicada al amplio campo de la economía y del trabajo, y en ella se expondrá lo que son para los cristianos los objetivos que hay que perseguir y los valores que hay que promover y defender sin descanso, con el fin de realizar una convivencia humana verdaderamente libre y solidaria. Lo dijo el Papa al recibir a los miembros de la Fundación Centesimus Annus, al fin de su congreso internacional titulado Valores y reglas para un nuevo modelo de desarrollo. Para la Fundación Centesimus Annus, la actual crisis financiera mundial tiene raíces concretas que se hunden en una incorrecta gestión del poder económico y financiero. Se ha remarcado el hecho de que los hombres de gobierno y los que están llamados a regir las finanzas mundiales han sido seducidos y llamados a gestionar el dinero de una forma que con seguridad no es ética. La economía tiene sus valores en sí, pero se han desatendido como consecuencia de una formación y educación incompleta que en estos años se ha acentuado cada vez más con la disminución de los principios morales y éticos. Las consecuencias se ven después en la sociedad civil. La educación de las personas llamadas a regir la economía es la que se ha de modificar, reforzar, con beneficios menos fáciles, evitando las especulaciones y con un poco más de amor por el prójimo. El papel del Estado es el de aplicar las normas que existen, incluso en este desequilibrio financiero, porque las normas a nivel internacional existían, faltaban los órganos de control y por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido. El objetivo del Congreso ha sido señalar nuevos métodos, reglas, mediante las cuales comprender cómo las actividades económicas y financieras pueden hoy modificarse y ampliarse para realizar un desarrollo sostenible de los pueblos. Pues ya ve usted, la crisis económica que está presente ya en todo el mundo es también tema del que se está ocupando la Santa Sede y del que se está ocupando ya el Papa Benedicto XVI
dando las últimas pinceladas a lo que será su tercera carta encíclica que hablará sobre la doctrina social. Bueno, continuemos con el tema del matrimonio. Estoy platicando con el padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo, un hombre que tiene varias licenciaturas, varias maestrías y varios doctorados, pero cuya especialidad es la teología dogmática. Un hombre que ha sido catedrático y lo es todavía en varias universidades. Padre Rafa, entonces, hablando del matrimonio, ¿qué puede haber para que, digamos, no hubo sacramento? Que no se observen los puntos esenciales del sacramento. Por ejemplo, no nos salgamos del sacramento del matrimonio. La Iglesia dice, debe de ser hombre y mujer. No se pueden entonces, por lo tanto, casar dos hombres o dos mujeres dentro del sacramento del matrimonio. En un contrato civil lo pueden hacer, pero si son del mismo sexo, entendemos, no hay sacramento. Evidentemente. La Iglesia exige que aquello que proclamaron delante de una comunidad, yo te elijo por esposa legítima y te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, etcétera, etcétera. Aquí viene la dificultad de que lo que se dijo con la palabra se cumpla con los hechos. Una de las causales que más se aducen y que tienen inmediatamente solución, porque es cuestión de medicina, es cuando el matrimonio se proclamó públicamente, pero no se realizó efectivamente, o por causa de ella o por causa de él. Fueron al viaje de novios y volvieron tan íntegros como si no hubiera pasado nada. Sin acto conyugal. Sin acto conyugal. Entonces, no hubo verdadero compromiso, fue tan solo verbal. Y para la Iglesia eso es muy fácil. Tiene un equipo de expertos médicos, revisan a la señora, está virgen. ¿Qué más prueba para decirle no hubo sacramento? Lo único que hubo fue una ficción, mentira, proclamada delante de los demás. Si no hay voluntad en alguno, porque hay algunos papacitos que piensan que le hacen un favor a su hijita si obligan al jovencito a que se case con ella. Y entonces allí puede ser que no haya voluntad en uno, que va obligado al matrimonio. Es dolo, se llama dolo, esa es la causal. Y entonces, por opresión, dolo o miedo, queda nulificado porque la voluntad no tiene en el fondo el deseo de comprometerse. Entonces, aquellos matrimonios en donde los padres casaban a sus hijos y ella o él no querían casarse, eran nulos. ¿Esto es un defecto de forma, padre? Totalmente. Ajá. ¿Y si es en una playa? ¿Y si es en un jardincito? Allí es un defecto de materia. ¿Y si es en un barco? ¿Y si es en una cárcel? No, allí sí hay capilla. Si hay capilla y si la iglesia permite que en tal barco se celebre el matrimonio, perfectamente. Si la iglesia permite, la autoridad competente, vuelvo a insistir, los sacramentos es legislación eclesiástica para que Dios otorgue su gracia. No somos los hombres los que vamos a imponer esos rieles, esos conductos o mediaciones. No, es la iglesia la que está proponiéndoselos, pero con condiciones. Y eso es por el bien de ellos. Todo mundo quiere ser fiel. Todo mundo quiere amar eternamente. Todo mundo quiere crecer en el amor. De hecho, ese es el fondo de todos los matrimonios. Pues bien, esto es lo que te da la iglesia. La iglesia te da el mismo amor de Dios para que se amen, ya no con amor de hormonas, sino con amor divino, que es la presencia de la divina caridad. Es
por excelencia, el sacramento del Espíritu Santo que continuamente se está manifestando en aquella actitud tan hermosa de la mujer que está buscando hasta las más insignificantes acciones para agradar a su esposo, descubriendo en él la presencia de Cristo. Y viceversa. ¿Qué actitud la del esposo de hacer una pausa en su trabajo y decirle a su esposa: te amo y me estoy acordando de ti? Eso es hacer florecer la gracia del Eso matrimonio. es lo que usted decía al principio del programa. Es responsabilidad de ambos mantener, evidentemente, alimentar ese amor en el matrimonio. Esto que usted acaba de decir, bueno, padre, yo que le arrancó muchos suspiros a muchas señoras que nos ven, pero a ver, ahora dígales algo a ellas. Porque qué tal una llamadita al esposo que Qué está... bien. No, yo no soy el que tengo consiguiendo que el decir. pan con el sudor de su frente. Es la grande sabiduría de la Iglesia a través, lo pongo a consideración de ustedes porque es lo mejor que se ha escrito sobre el matrimonio cristiano. Se llama Familiaris Consortio. Es toda la enseñanza del comportamiento desde aquellos que humanamente han fracasado hasta aquellos que alcanzaron la perfección en una entrega, puesto que ese es el matrimonio. Es unión de voluntades, es crecimiento de sentimientos, es íntima comunicación de lo más grande que tenemos nosotros. Por eso dice la Iglesia, ya no son dos, forman una sola unidad, tienen una misma forma de pensar, de querer y de actuar. Y por eso dice Pablo, esto es un gran misterio. Y por eso lo refiere a Cristo y a la Iglesia, ante el cual nosotros tenemos que agradecer a Dios que se haya volcado tan condescendientemente para que nuestra debilidad sea fortalecida por su omnipotencia. Esto es lo que dice San Pablo. Sí. Mañana, Efesios, acuérdate, Efesios capítulo 5. este domingo 28 termina el año de San Pablo. Bueno, el lunes 29 termina el año de San Pablo, que convocó Benedicto XVI. Padre Rafa, ¿se sabe usted la anécdota de la ensalada? No. Creo que es real, ¿eh? A ver, Bo. Después de muchos años de casada, después de muchos años de ser madre de familia, una señora, ama de casa, con su familia a la mesa, el papá, los hijos, el esposo, los hijos, llevó una ensaladera llena de pasto. El jardinero acababa de arreglar el jardín y la puso en medio de la mesa, llena de pasto. Y los demás volteaban a verse uno al otro, ¿no? Y se hacían así caras de, ¿qué le pasó a mi mamá, no? ¿O qué le pasó a tu mamá? Y por fin alguien se animó y abrió la boca y le dijo, pero ¿por qué nos trajiste pasto, no? Y entonces la mamá dijo, ahora sí se dan cuenta, ahora sí me dicen algo por fin. Es la primera vez que les escucho una opinión sobre lo que les preparo de comer y lo que hoy les pongo en la mesa. Pues yo te voy a platicar una anécdota. Pues Sí, todos dijeron, tienes toda la razón. sí. Siempre nos has traído una cosa deliciosa de comer. Perdón por no haberte dicho una palabra. Nunca, ¿no? Oye, qué tan ¿Qué? grande será el Pero me iba a decir otra matrimonio. anécdota, ¿no? Qué tan grande será el matrimonio y qué tan hermoso que el Espíritu Santo a través de Cristo lo compara con la alegría que vamos a tener todos en el reino de los cielos. Un banquete nupcial en donde la alegría y el gozo se van a realizar en toda su plenitud. La iglesia, la esposa, y Jesucristo, el esposo. ¿Qué te tal? parece? De veras, ¿eh? Dios es el amado Sí. y el ser humano es Sí. la amada. Hay un señor que se llama Schillebeeckx y dice, Cristo, el esposo, realizó las bodas en el vientre de la Virgen María con toda la humanidad. Wow. Festejando el desposorio que entre tales dos había, Sí. el hombre transformado en Dios
y en el hombre su alegría. ¡Qué diría bien! San qué Juan de la bien! Cruz, Sí, padre sí. Rafa. Son los místicos los que nos enseñan todas esas cosas. Voy a hacer otra pausa, Sí, cómo no. breve. Si usted va a servir pasto en la ensaladera, piénselo bien. En esa familia resultó, fue algo que provocó que pusieran la atención allí. Este es un pequeño ejemplo para pues dar eco a lo que el padre Darle Rafael gracias. nos decía. Es responsabilidad de todos estar alimentando el amor todos los días en el matrimonio. Una pausa, regreso para, bueno, ir al tema ¿no? Las playas, los jardines, y insisto. Volvemos con esto y, por supuesto, la audiencia, presidida por el Papa, la bendición apostólica y más. Listo. Con esto vamos más adelante con lo del año sacerdotal al que ha convocado el Papa Benedicto XVI. Por ahora sigo platicando con el padre Rafael López López sobre el matrimonio. Entonces, padre Rafael, un matrimonio en una playa, en un jardín, en un hospital. Ha habido el caso, ¿no?, de que el enfermo antes de morir se quiere casar y quiere el sacramento con su novia, ¿no? Y va el sacerdote y en la cama del hospital celebra el sacramento. ¿Qué es lo que determina si sí o si no? Es válido. Totalmente válido por una razón simple. Tú ponías aquí a Señor San José como patrono de los matrimonios. Sí, está. Extraordinario. El matrimonio no nada más es sexo. El matrimonio es ayuda. Y así lo dice el Señor. Te doy como ayuda a Eva. Qué extraordinaria misión la del Señor San José como padre de la Sagrada Familia. Allí se ve lo que significa una sublimación de lo que significa lealtad, lo que significa abnegación, lo que significa hacer a un lado el egoísmo para que tan solo estemos al servicio de la persona amada. Porque en el fondo, eso es el matrimonio. Una expresión de amor que se entrega para que el otro esté contento. Y entonces, como una reflexión, como una reciprocidad, el que ama encuentra la plenitud de aquella donación que le está haciendo a la persona amada. Amar es entregarse, pero como lo había dicho el Señor, el que da goza más que el que recibe. Qué expresión tan hermosa que Pablo la utiliza diciendo, como dijo el Señor. No pone referencias, pero eso es el matrimonio. Una oblación amorosa continua por parte de uno en favor del cónyuge. Y aquí está el secreto, la verdadera felicidad del matrimonio. Saber amar buscando la felicidad y el bien del otro. ¿Hay muchos fracasos, padre? No tan solo muchos, yo me quedé espantado. Nos acaban de entregar la encuesta de los sociólogos. Aquí en México, de las parejas, no voy a decir católicos, protestantes, judíos, no. Simplemente. De todos los matrimonios que se de celebran. 10 parejas en los 7 primeros años, Ajá. 8 se separan. ¿Por qué? Por falta, yo sé que ellos ponen 10 causas, nada más tomo 3. Estamos viviendo en una época de una rapidez vertiginosa. Los matrimonios se hacen también al vapor. No hay tiempo de preparación. Más aún, no hay una verdadera actitud de compromiso para superar todos los obstáculos que pueda presentar aquella situación vivencial. Y lo que es grave,
Tanta es la propaganda por todos los medios de comunicación, de los que se divorcian 5, 6 veces, ¿por qué yo no? Desgraciadamente, aparecen en las páginas y en las prensa no lo más laudable, sino lo amarillo, aquello que impacta. Entonces, si vemos en todas las revistas o periódicos todos estos ejemplos que al fin y al cabo mueven a una actuación. Y entonces, desgraciadamente, si aquellos que queríamos que eran los líderes y que son los modelos hacen esto, ¿qué me queda a mí? Claro, imitar falsos modelos. Totalmente. Uh-huh. El Papa Benedicto XVI le ha llamado a esto la dictadura del relativismo. Sí, totalmente. Padre Rafa, me quedan 2 minutitos. Si el obispo de una diócesis en donde hay playas, si el obispo de una diócesis en donde hay muchos jardines dice, a ver señores, vamos a aplicar aquí una norma, vengan todos a la iglesia y cásense aquí, y por lo tanto los matrimonios celebrados en playas o en jardines aquí están prohibidos. Esto no obsta para que conste que haya excepciones, por ejemplo, quien se casa en una cárcel, quien se casa en un hospital, o cómo va la cosa. No, es decir, volvemos a lo mismo. Lo que la iglesia disponga es lo que tenemos nosotros los fieles que obedecer. Si vas aquí a San Fernando, hay un asilo de ancianos. Me han llamado ya como 5 veces a casar ancianitos de 86 y 88 años que se conocieron en el asilo. Y ya me estoy haciendo famoso porque llego allí y me dicen, ¿quiénes son los que van a casarse ahora, padrecito? Ya sin ceremonias ni nada, ¿no? Los últimos días de la vida los quieren pasar como mutua ayuda, amándose, aquel fervor que les nació en los últimos años. ¡Qué bueno! La iglesia no tiene nada en contra. Ha establecido sus leyes, ni siquiera se necesita pedir permiso. No, ¿por qué? Porque está dentro de la legislación de la iglesia. Pero si a un obispo se le ocurre decir, yo determino que sean inválidos, vamos a analizarlo. ¿Qué es lo esencial del matrimonio? ¿Y qué es lo que tú como autoridad puedes mandar? Muchas gracias, Padre Rafael. Muchas gracias. Para variar, con este programa se da pie a otro. Sí, Bob. Mire, a otro con usted, por supuesto, pero también algún programa que estamos preparando para entregarle a usted con un grupo que vamos a traer aquí, de gente que trabaja en preparación de los novios hacia el matrimonio. Porque a veces, Padre Rafa, mire, usted nos hablaba hace rato de que les da 10 horas de formación. Si no, no los admito. ¿No le ha sucedido que alguna vez algunos novios digan, después de haber entendido esto, mejor ya no nos casamos? No tan solo una vez, muchísimas veces, porque dicen, oye, si esto es lo que pides, no, yo no pido, es la iglesia, Ajá. pero uno con una, y esto para siempre. No, déjame pensar. Ajá, bueno. Más aún yo les, fíjate que, aquí te lo digo, yo les pido la comunión en 4 niveles. Comunión de cuerpos, comunión de espíritus, comunión de religión y comunión sacramental. Bueno, esto da tema para más. Sí. Le prometo a usted un programa sobre este tema, la preparación al matrimonio. Gracias, Padre Rafa. Con todo gusto. ¿Cuándo cenamos? Cuando quieran, Bob. Es para mí un placer estar con ustedes. Gracias, Padre Rafa. Vamos al editorial del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el Padre Federico Lombardi, que nos explica, nos hace reflexionar sobre el año sacerdotal al que ha convocado Benedicto XVI. El servicio del sacerdote es de fundamental importancia en la vida de la Iglesia, pero no por ello es un ministerio que hoy atraviese por no pocas dificultades. El clima general de secularización en amplias regiones del mundo, una menor valoración del papel del sacerdote en la sociedad, las profundas heridas infligidas a la imagen pública por los sacerdotes por comportamientos indignos de algunos de ellos, y en alguna medida también la correcta valoración de las vocaciones
obligaciones laicales en la Iglesia. El Papa no contesta con consideraciones socio-religiosas, sino promueve un compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes para un testimonio evangélico más fuerte e incisivo en el mundo de hoy. En suma, en la carta que dirige a todos sus hermanos en el sacerdocio al inaugurar el año sacerdotal, no parte de lo exterior, sino del corazón de la vocación sacerdotal, del modelo concreto de santidad sacerdotal que nos dio el santo cura de Ars. Puede parecer casi una provocación señalar a los sacerdotes de todo el mundo como referencia espiritual a un párroco que vivió en un pueblecito francés de 200 personas, muerto hace 150 años. Pero si el sacerdote vive en verdad de la Eucaristía y del servicio de la reconciliación entre Dios y los hombres, o sea, de la manifestación de la misericordia de Dios, el tiempo y el lugar son secundarios. En las expresiones de la carta del Papa hay un profundo toque de espiritualidad, una gran ternura de amor por Jesús y por las personas, en particular de las espiritualmente alejadas de Dios o en dificultades. No es precisamente de este amor que busca hacerse presente en el corazón de todos, del que tenemos hoy una urgente y tremenda necesidad. Así lo dijo el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Ahora, en más de este tema, el año sacerdotal al que ha convocado Benedicto XVI y que va del 19 de junio de 2009 al 19 de junio de 2010, que también será un tema para hablar aquí en el Pulso de la Fe, el Papa reflexionó el miércoles de esta semana sobre este tema. El día de San Juan Bautista, el pasado 24 de junio, en la Plaza de San Pedro, el Papa habló sobre este año sacerdotal y dijo lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, el pasado viernes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, tuve la alegría de inaugurar el año sacerdotal con ocasión del 150 aniversario de la muerte de San Juan María Vianney. El objetivo de este año, como he escrito en la carta que he enviado a los sacerdotes, es renovar en cada uno de ellos la aspiración a la perfección espiritual, de la que depende en gran medida la eficacia de su ministerio. Asimismo, esta iniciativa servirá para reforzar en todo el pueblo de Dios la conciencia del don inmenso que supone el ministerio ordenado para quien lo ha recibido, para toda la Iglesia y para el mundo. Espero que este año sacerdotal sea un tiempo de abundantes gracias para todos los sacerdotes, en el que profundicen en su íntima unión con Cristo crucificado y resucitado. Que a imitación de San Juan Bautista, cuya fiesta celebramos hoy, estén dispuestos a disminuir para que Él crezca. Y así, siguiendo también el ejemplo del cura de Ars, consideren la enorme responsabilidad de la misión que les ha sido encomendada, que es signo y presencia de la infinita misericordia de Dios. Así lo dijo el Papa durante la audiencia celebrada en la Plaza de San Pedro. Ya ve usted que buen sol hubo este día de San Juan Bautista, el pasado miércoles 24. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Mil gracias, infinitamente agradecidos con usted porque nos escribe y nos comenta, como Patricia Medel de Puerto Rico, que dice: en una ocasión fui a México y me gustó mucho su programa. Quiero saber si tienen alguna página de internet donde pueda haber algo referente a su programación. Sí, claro, pues www.proyecto40.com.mx, y allí subimos todos los programas, y entrando a la página, si usted le da clic en televisión internet, luego están todos los programas que aquí se producen en Proyecto 40 y usted le da al Pulso de la Fe y aparece la lista de fechas. Le da clic y ve por internet el programa que quiera, a la hora que guste. Osvaldo Vadillo me dice: ¿por qué engañan a la gente? ¿Por qué, Osvaldo? No existe un purgatorio. ¿Acaso un padre amoroso atormenta a su hijo por lo que ha cometido? Dice: no manipulen la información. Buen día. Gracias, Osvaldo, pues buen día. Yo sé que el purgatorio es un tema controversial, porque en la Reforma Protestante que inició Martín Lutero, cuando en un tiempo dificultoso y doloroso en la Iglesia se vendieron las indulgencias para recabar fondos, y Martín Lutero entonces viene y protesta sobre este asunto de las indulgencias
que son las indulgencias para librar del purgatorio a vivos o a difuntos. Y entonces, al hablar él de la exclusión de indulgencias, pues tiene que excluir el purgatorio. Entonces sé que es un tema controversial desde su momento de partida, desde el origen del protestantismo, pero Osvaldo, déjame nada más decirte una cosa, que es que el purgatorio no es porque Dios atormente, es que el purgatorio no es consecuencia de la justicia de Dios, es consecuencia de su misericordia. Porque Dios es misericordioso, por eso hay purgatorio. Él no condena, es uno mismo el que opta por él o el que lo excluye de su vida. Felipe Galicia dice, ojalá que se tratara el tema de la música sacra. Sí, seguro que sí, Felipe, vas a ver, lo vamos a hacer. Y Carlos Domínguez, muchas gracias por lo que me dice. Desde una perspectiva plural y ecuménica, me encantaría que se tratara el tema de la filosofía tibetana. Solicito me puedan enviar la bibliografía recomendada sobre el caso de Galileo y la introducción sobre filosofía de la ciencia. Bueno, con mucho gusto. Mira, te sugiero que entres a la página de internet, busques ahí el Pulso de la Fe, veas el programa que hablamos sobre esto y allí vas a ver cómo presentamos estos libros, porque por ahora no recuerdo cuáles son. Y de lo de la filosofía tibetana, oye, pues más que filosofía es una religión, ¿no? El Tíbet con los monjes budistas perseguidos por el comunismo chino, sí es un tema que requiere mucho de que lo desarrollemos aquí. Buscaré algunos monjes budistas, aunque no creo que haya en México, pero vamos a hacerlo. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por sus correos, gracias por vernos. Nosotros trabajamos, le aseguro, para complacerlo a usted. Gracias, es todo. A nombre de mis compañeros de la producción de Proyecto 40 y a nombre también del staff, gracias. Le dejamos con lo mejor que podemos, que es la bendición del Papa. Feliz semana. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.